23, o sea, está la mitad, digamos, ¿no? Entonces, comencemos ya con lo nuestro. Me gustaría inicialmente, entonces, hacer una revisión de lo que vamos a ver el día de hoy exactamente, a fin de tener claro el panorama de los temas que se van a desarrollar. En ese sentido, voy a compartir, hay una llamada, buenas noches, tengo el internet muy inestable, dice Liz Espada. Ya, Liz, está bien, si es que pasamos lista en un rato más, entonces voy a tener debida nota de esas circunstancias. Permítame, les decía, voy a compartir el programa. Ahí está el programa. Voy a hacer un poco más grande. ¿Se escucha bien lo que estoy hablando? A ver, para no tener interrupciones, ¿está bien? Sí, licenciado, se le escucha bien. Bien, gracias. Fíjense ustedes que tenemos los principios generales del derecho en el derecho administrativo, como el primero de los temas que vamos a abordar. No vamos a tocar exactamente teoría de los hechos y actos, sino que vamos a referir lo que es materia propia de este módulo, qué son los contratos y qué son los recursos, ¿no? Entonces vamos a partir de una visión muy genérica de la teoría de los hechos y actos jurídicos. Y luego vamos a aterrizar en algunos aspectos puntuales del contrato administrativo. Para este propósito yo les había pedido que puedan revisar ustedes en la plataforma porque hay allí material muy interesante y por supuesto que el material más interesante está en la biblioteca virtual que se les ha provisto. Pero hay un gráfico allí que no sé si lo han visto y es el de la pirámide normativa. ¿Han ingresado y lo han visto, por favor? Sí, licenciado, yo lo he visto. Sí, licenciado. Sí, doctor. Ya. Sí, licenciado. Bueno, entonces voy a ver una vez más ese gráfico. A ver, aquí está. Se ve, ¿no es cierto? Ya. Sí, doctor. Fíjense ustedes que este es un gráfico, es un diseño que yo lo he preparado especialmente acomodándolo a las necesidades de la docencia del posgrado, porque he constatado que hay un desconocimiento casi generalizado en contornos absolutos sobre la construcción de la pirámide normativa, mal llamada pirámide de Kelsen. En rigor, debiéramos saber Hans Kelsen, a quien se le atribuye la idea de esta pirámide, ha sido el más grande jurista del siglo pasado, del siglo XX. Él era austríaco y de origen judío. Muy joven llegó a la docencia, lo cual en otros países es algo extraordinario, porque nosotros aquí decimos, mi primo es catedrático, ¿no? El otro día, al bajar de un minibús, yo estaba esperando un taxi, un trufi, y al bajar de un minibús, un ebrio gritaba a voz en cuello que él era catedrático de la UNSA. En España, para ser primero docente, hay que ser auxiliar de docencia. Y el auxiliar de docencia ya tiene la licenciatura académica. Se accede a la auxiliatura en la docencia después de un examen de oposición. Entonces, después de varios años de ser auxiliar docente, recién se puede optar en un otro examen para acceder a la titularidad, a ser profesor, a ser docente. Entonces, hay varias categorías, docente A, B, C, D. Entonces, para llegar a docente A hay que estar al menos de 20 a 25 años, les estoy hablando en España. Y una vez que se han alcanzado 25 años, se rinde un otro examen y recién se accede a la categoría de catedrático. Entonces, los integrantes de la orquesta, los catedráticos, tendrían que estar 25 años de profesores titulares en una universidad para tener semejante dignidad. Entonces, no es tan fácil el ejercer la docencia en otros países. María, por favor, su micrófono. Bueno, entonces,
Hans Kelsen, decíamos, accedió muy temprano, a la edad de 29 años, lo cual era un verdadero récord en ese entonces, a la universidad en la ciudad donde él había nacido, en Viena, en Austria. A Hans Kelsen se le reconoce el mérito, por ejemplo, de haber diseñado los primeros tribunales constitucionales. La idea de un tribunal constitucional y su diseño en la Constitución es una idea de Hans Kelsen. Pero lógicamente, lo que más se le reconoce, o el mayor reconocimiento que le debemos al jurista Vienes, es su concepción de un sistema jurídico, no de un ordenamiento jurídico. Hasta ese entonces la idea era que teníamos un ordenamiento jurídico, había un orden, habían códigos, había leyes, en el ejercicio de la función administrativa se emitían reglamentos, etc. Entonces, a partir de Kelsen, ¿no?, la noción se hace mucho más compleja y mucho más rica en sus posibilidades, en las posibilidades de entender cómo opera realmente la riquísima fenomenología jurídica. Entonces, él habla de un sistema jurídico. Nosotros en el año 2019, 2020, 2021, todavía seguimos diciendo el ordenamiento jurídico, siendo que Hans Kelsen ya en 1924, digamos, ¿no?, ya había planteado la necesidad de referirnos a ese ordenamiento jurídico como un sistema jurídico. Entonces, la visión sistémica no es la que ha traído la ley SAFCO necesariamente, sino es aquella que ha promovido alguien como Hans Kelsen a principios del siglo pasado. Ahora, lógicamente, yo no puedo decirles a ustedes, vayan y díganle a su juez o a una autoridad administrativa el sistema jurídico, porque los ha de mirar un poco sospechosamente y decir de qué se las da, que se las trae, porque en el ámbito del ejercicio profesional las expresiones son mucho más simples, las ideas desde luego no adquieren el cariz de profundidad, el sentido, la orientación, incluso hasta científica, que algunas veces en los cursos de maestría se desarrollan en mérito a observaciones que venimos haciendo, es de la docencia, a través de nuestras lecturas, etc. Bueno, el punto es que Hans Kelsen planteó la idea de un sistema jurídico estratificado en el que las normas se encuentran establecidas de manera jerárquica. Y Hans Kelsen dijo, todo el sistema jurídico descansa o se funda o parte o se despliega desde una norma fundamental llamada Constitución. Entonces, Hans Kelsen le atribuye un carácter fundacional a la Constitución. De allí hasta el día de hoy, nosotros seguimos hablando la norma fundamental, los derechos fundamentales. Eso es un eco de lo que enseñó Hans Kelsen en su tiempo. Y él dijo, al menos son dos los principios que rigen el establecimiento o el lugar que ocupan cada una de las normas. Fijémonos ahora en nuestro gráfico. Las normas superiores prevén, la primera de las características del sistema jurídico, la producción de las normas inferiores. Ejemplo, la Constitución prevé en el procedimiento legislativo que está consagrado en la Constitución cómo se van a dictar las leyes. Entonces las leyes no tendrán que seguir el procedimiento allí establecido entre nosotros y es una solución universalizada. Propone una cámara, la otra cámara revisa, es la cámara revisora. Cuando hay un sistema bicameral, cuando hay un sistema unicameral, ¿dónde hay un sistema unicameral? Por ejemplo, España. Entonces, cuando hay un sistema bicameral, entonces una de las cámaras propone, la otra cámara, ¿no?, revisa, es la cámara revisora. Entonces, cuando ambas cámaras finalmente han acordado los alcances de las disposiciones, incluso hasta el empleo de ciertos términos, fíjense que hablando de España, a mí me llamó mucho la atención. En España, en las cámaras, hay una silla que está a una cierta altura, ¿no?, en una de las esquinas, y bueno, yo le preguntaba al presidente de diputados
¿Y quién está aquí? ¿Es el presidente de la Cámara? No, allí se sienta uno de los miembros de la Real Academia de la Lengua, porque todos los proyectos de ley finalmente pasan por las manos de él para que él pueda revisar que se ajusten a las reglas gramaticales, a lo que se prevé. Creo que vamos a tener que comenzar a castigar a los que dejan abierto su micrófono y nos dejan enterados de que en su casa están bailando. No habría mayor problema, no nos invitan, ¿no? Entonces ellos se divierten solos y a nosotros nos dejan en la estacada. Entonces, miren ustedes cuál es el cuidado y hasta la prolijidad en las emisiones normativas en otros países. Nuestras normas, nuestras leyes, están plagadas de errores ortográficos, principalmente gramaticales, ¿no? La palabra artículo siempre viene con mayúscula entre nosotros y creemos que es así, ¿no? A la manera de los alemanes creemos que hay que poner mayúscula a los sustantivos, el que sea, ¿no? Cosas así. Entonces, eso no está bien, eso habla muy poco favorablemente del entorno institucional en el que se emiten las normas. Bueno, el punto es que el primero de los criterios para el establecimiento, la configuración del sistema jurídico según Hans Kelsen, era un principio de jerarquía. La norma superior prevé la producción de la norma inferior, ¿no? Entonces, uno. Y el segundo criterio, que es el que más se ha universalizado, el criterio de jerarquía propiamente dicha, pero en cuanto a los contenidos, establece que los contenidos normativos de una norma inferior jamás pueden contradecir los contenidos normativos de una norma superior. Entonces, la idea de Kelsen era que a partir de la norma fundacional se iba levantando todo el edificio jurídico. Entonces, claro, la idea resultaba un tanto chocante porque lo que estaba más arriba eran las normas, las que estaban más arriba eran las normas inferiores. Entonces, uno de sus discípulos, Adolfo Merkel, M-E-R-K-L, Adolfo Merkel, dijo, ¿no? Lo que mi maestro Hans Kelsen quiere explicar, quiere enseñar, se asemeja a lo que podríamos observar en una pirámide. Entonces, la palabra pirámide no es de Hans Kelsen. La palabra pirámide es de Adolfo Merkel. Él es el que sugirió la idea de pirámide. Pero por supuesto que el contenido sustantivo, la conformación de ese sistema jurídico, desde luego que no podemos sino atribuirla a Hans Kelsen. Entonces, la expresión, la pirámide de Kelsen es una expresión vulgar, no es correspondiente con la realidad, pero refleja, desde luego, en la configuración de las normas, en el lugar que ubican estas, en esa pirámide, lo que Hans Kelsen previó en un principio. Entonces, cuando Hans Kelsen estaba comenzando a desarrollar, ¿no?, la potencialidad de su visión jurídica, vuelvo a reiterarles, es el mayor jurista neopositivista, o si ustedes quieren formalista en el siglo XX, ¿no? Se ciñó sobre Austria la amenaza nazi y huyendo de la barbarie de los racistas excluyó a Francia inicialmente y luego se exilió definitivamente en Estados Unidos. Entonces, esa es la historia de Hans Kelsen. En su libro, su obra más conocida, ¿cómo se llama la obra más conocida de Hans Kelsen? La teoría, la obra más conocida de Kelsen. Dan de cambio hasta las gasolineras. La obra más conocida de Kelsen, la teoría pura. ¿La teoría pura de qué? La teoría pura del derecho. Exactamente, muy bien, la teoría pura del derecho, porque siendo como él tenía una visión muy positiva, para él el derecho se reflejaba en el derecho escrito.
en las disposiciones escritas. Entonces, de un lado. Y de otro lado, para Hans Kelsen, el sistema no podía ser comprendido enteramente si no despojábamos al derecho de ciertas valoraciones de carácter principalmente moral. Por ejemplo, la noción de justicia. Por ejemplo, la noción misma de moralidad, de eticidad. Entonces, para Hans Kelsen, ¿no?, todo lo que tiene una connotación que esté ingresando, digamos, en valoraciones, en conceptos axiológicos, lo que es la justicia, lo bueno, lo justo y tal, no es derecho y enturbia la visión que nosotros tenemos de él. Entonces opera un deslinde del derecho y de la moral. Bueno, no quisiera ingresar sobre este tema, pero es interesante anotar que en el último cuarto de siglo, del siglo pasado, en el siglo XX más bien, ha operado en nuestros países, aquí en América, más antes lo fue en Europa, un fenómeno muy curioso, muy interesante, y es que se han revalorizado las cuestiones que hacen a la moral, a los valores. Por eso es que nuestra Constitución tiene en el artículo 8 principios ético-morales. Es parte del nuevo constitucionalismo latinoamericano o del nuevo constitucionalismo en general que se inicia en Europa al finalizar la Segunda Guerra Mundial y cuya ola nos alcanza a nosotros especialmente al finalizar la década de los 80. Se dice que la primera constitución en América que puede entenderse o asumirse como parte de ese movimiento nuevo constitucionalista, es una nueva constitucionalización del derecho, pero en el que ingresan conceptos muy próximos, muy impregnados de lo que es moral, de lo que es eticidad, etcétera, ¿no? Se dice que la primera constitución es la Constitución de Brasil de 1988, aunque la generalidad de los autores más bien sugiere que en América debiera señalarse a la Constitución de Colombia, la Constitución de 1991. Y bueno, luego vienen los demás cuerpos normativos, incluso modificaciones constitucionales, entre nosotros el 94, al igual que en la Argentina, el 99 en Venezuela, bueno, y finalmente en lo que toca a nosotros la Constitución boliviana de 2009, aunque la Constitución ecuatoriana de 2008 es, dicen quienes han seguido de cerca el fenómeno de la evolución de los textos constitucionales, acaso el texto más preciso, más técnicamente redactado, ¿no?, que tenemos como muestra del nuevo constitucionalismo latinoamericano. La Constitución boliviana, por el contrario, se caracteriza por tener un amplio catálogo de derechos fundamentales. Bueno, entonces, en resumidas cuentas, el papel de la Constitución asume entonces no solamente para nosotros, sino ya desde el tiempo de Kelsen, ¿no?, una importancia verdaderamente protagónica. Fijémonos ahora en la pirámide normativa. En la pirámide normativa, fíjense ustedes que tenemos en la cúspide la Constitución. Ya, eso está muy bien. Yo sé que entre nosotros hay 5 o 7 abogados, pero el resto no tiene formación jurídica y es bueno que entiendan cómo se forma la Constitución o la pirámide normativa, pero de buena manera, no con expresiones ramplonas, vulgares. Esa vulgarización del derecho no trae nada bueno, ¿no? O incluso algunos textos que en su momento tuvieron alguna importancia, alguna trascendencia, que pero para la época actual ya no son aconsejables. A mí me duele mucho decirlo, pero por ejemplo, derecho constitucional de Pablo Dermisaki, yo ya no lo aconsejo. Don Pablo Dermisaki, que ha sido mi profesor cuando yo hice mi segunda maestría en Derecho Constitucional en la Universidad Andina, era un hombre muy bueno, era un señor ya mayor, bonachón, muy paternal, muy cariñoso, muy respetuoso, ¿no? Y a mí me apenó muchísimo, ha sido el primer presidente del Tribunal Constitucional boliviano,
A mí me apena muchísimo que en Cochabamba, porque él es de origen cochabambino, nadie conoce su tumba. Se sabe la tumba de jugadores de fútbol, de artistas, de barrientos. En Tarata hay una estatua de Melgarejo, pero nadie conoce la tumba de don Pablo de Hermisaki. Yo toda la vida quiero llevarle flores a don Pablo y no puedo porque nadie sabe dónde está su tumba o su lápida para ir a entregarle por lo menos una flor, hacerle pasar por la vitrina. Entonces, así es, ese es el tiempo que vivimos nosotros, la inversión de valores. ¿Qué personaje público futbolístico ha muerto hace mes y medio atrás o 2 meses? Maradona. Maradona, ya. La Argentina se la conoce, dicen, por Maradona. Ahora, yo les pregunto, ¿sabían ustedes que hay un premio Nobel de Medicina argentino? No lo sabían, ¿no es cierto? No lo sabemos. ¿Qué se llama? Menos todavía. Favaloro. Él ha creado el bypass coronario. ¿Qué tal eso? Pero el mundo conoce la Argentina por Maradona, no conoce por sus figuras cimeras en el campo de la investigación científica, en el campo de las ciencias, en el campo del derecho. Entonces, a veces nos deja pensando cómo están los valores en nuestro tiempo. Entonces, volviendo a lo nuestro, ¿no? Yo no aconsejo el texto de don Pablo porque él emplea una terminología que hasta el día de hoy siguen repitiendo en las facultades, porque dice, entonces, a continuación de la Constitución, en el siguiente nivel, fíjense ustedes, está en amarillo, vean ustedes en su gráfico, en la pantalla que tienen, está la ley. Y luego a Constitución, después de la ley, ¿qué viene? El 99% de los abogados dice, vienen los decretos supremos, los decretos reglamentarios, que no sé qué. Error. Viene el reglamento. Daniela, por favor, su micrófono, o si es que quería decir algo, adelante. El reglamento, que en nuestro medio el reglamento englobe, digamos, ¿no? A un decreto supremo, a un decreto reglamentario, a una resolución suprema, normas de carácter reglamentario. Entonces, el reglamento no es el decreto supremo, el decreto reglamentario, la ordenanza municipal, no. Esas son denominaciones particulares de nuestro propio sistema. Entonces, de ahora en adelante, que les quede claro, después de la ley, reglamento. Ahora, si ustedes quieren ya ingresar al detalle cuáles son esos reglamentos, ahí tienen, por ejemplo, las normas básicas. Ese es un reglamento, es una norma reglamentaria, cualesquiera de las normas básicas. Y para nosotros las normas básicas que fueron aprobadas según el Decreto Supremo 0181. Aunque en su origen las normas básicas no se aprobaban con un decreto supremo, sino con una resolución suprema. No sé si eso lo conocían, pero cuando se dictaron las primeras normas básicas, estudiábamos, ¿no?, en resoluciones supremas, y se dijo en ese entonces que era mejor así, porque de esa manera era mucho más ágil, se facilitaba la eventual modificación de las normas básicas, porque así eran las necesidades que se tenían en la administración, el contar con un cuerpo normativo, ¿no?, que pueda ser fácilmente modificable y ajustarse de manera periódica a las necesidades institucionales del momento. Después, claro, dijeron, no, es que pareciera que no tienen mucha importancia, entonces mejor que vengan aprobadas por un decreto supremo y no únicamente por una resolución suprema que la suscribe o que la emite el presidente en ese entonces de la República, con más, en su caso, el ministro del ramo correspondiente. En cambio, en el decreto, como ustedes saben, no lo suscribe o se es emitida por el presidente y el conjunto de los ministros, todo el gabinete. Entonces, esa es la visión que en ese entonces se tenía a propósito de las normas básicas. Por tanto, después de la ley está el reglamento. A continuación, ¿qué viene?
en el libro de don Pablo de Armizá, aquí viene una larga retaída, dice, ¿no? Viene entonces una resolución ministerial, pero principalmente una resolución administrativa. ¡Error! Tiene el acto administrativo, que algunas veces, la mayoría de las veces, o los actos administrativos más frecuentes, vienen de la mano o vienen bajo formato de resolución administrativa. Por supuesto que es así, pero tan acto administrativo como una resolución administrativa es la boleta de multa que expide el agente de parada cuando alguien cruza un semáforo en rojo. Incluso Santiago Muñoz, el más grande administrativista vivo actualmente en España, afirma que las luces del semáforo son actos administrativos, son señales lumínicas que son actos administrativos, porque nos ordenan detenernos, nos ordenan avanzar, nos ordenan tener precaución, etcétera, etcétera. Entonces, miren ustedes la boleta de infracción, las señales del semáforo, una nota por la cual se le despide a un exfuncionario y se le agradece sus servicios, ¿no? Es un acto administrativo. Y tan acto administrativo es ese como una resolución administrativa que dice vistos, considerando a tantos, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, ¿no? Entonces se dispone uno, dos, o primero, segundo, tercero, regístrese, comuníquese, archívese, o sea, esas que son expresiones que hacen a la parafernalia formal de una emisión de este tipo. Pero la idea de un acto administrativo es desde luego mucho más compleja que aquella que sale simplemente de su denominación. Si ustedes estudiaran, por ejemplo, procedimientos administrativos, tendrían que estudiar el acto administrativo. El artículo 27 de la Ley del Procedimiento Administrativo a mí me lleva en la maestría en Derecho Administrativo o en la maestría en Derecho Constitucional cuando se lleva derecho procesal administrativo, por lo menos, ¿no? Una semana, 5 días de clases, ¿no? De 7 a 10, son 3 horas diarias, por lo menos 15 horas de cronograma, de 15 horas reales de clases para poder explicar simplemente el acto administrativo. Entonces, no es una cuestión tan sencilla. Nosotros simplemente diremos que, y me estoy deteniendo en esto, ¿por qué nos es importante el acto administrativo? Porque, y esto ya pueden irlo ustedes anotando, porque es parte de la plataforma conceptual que debemos formar, porque los recursos administrativos solo pueden interponerse contra un acto administrativo, porque el resto de las actuaciones, incluso algunas de carácter decisional de la administración, de las administraciones públicas, que no impacten patrimonialmente en el ciudadano o administrado, no son actos administrativos. ¿Qué son? Son actos de la administración, y que es paradójicamente el mayor número de actuaciones que observamos en el ámbito administrativo. De hecho, los que están prestando servicios en alguna de las administraciones públicas pocas veces participan en la emisión de un acto administrativo, porque la mayor parte del tiempo, por ejemplo, están prestando un informe, están asesorando en la redacción de un acta, están haciendo conocer algún criterio técnico que se les ha pedido, etcétera, ¿no? Entonces, esas son actuaciones de la administración que en contraposición al acto administrativo reciben la denominación de acto de la administración. Ahora, no vamos a ingresar nosotros, desde luego, al estudio pormenorizado de los distintos tipos de actos de la administración. A ver si la próxima semana podemos dar alguna brevísima noticia, ¿no? Para que ustedes puedan tener una idea más o menos general, no es parte de la necesaria plataforma conceptual que ustedes deben manejar. Pero eso sí, tienen que tener presente Constitución, ley, reglamento, acto administrativo.
Y a continuación, que se encuentra dentro de la pirámide, yendo de arriba hacia abajo. A ver, vamos a preguntar a alguno de nuestros compañeros, porque yo les he pedido les he rogado que hagan el esfuerzo de emplear una laptop para que ustedes puedan. Daniela, por favor, ¿está usted con una laptop, está con un monitor viendo el gráfico o desde su teléfono? Sí, doctor, estoy desde mi celular, pero sí veo la imagen. Ya, yo les pido encarecidamente, yo no puedo llegar hasta su casa y decirles, ahora enciende tu laptop, ¿no? Pero traten de darse la mayor comodidad. Bueno, Daniela, por lo visto, tiene una vista de águila, porque yo vería ahí un garabato a colores en mi teléfono, pero si ella está viendo, ¿qué está después de los actos administrativos, Daniela? Las sentencias. Eso, las sentencias que emiten los órganos jurisdiccionales, ¿no? Entonces, miren ustedes cómo estas categorías ya a veces no nos las han señalado. Debajo de las sentencias, ¿qué es aquello? A ver, respóndanme, le vamos a preguntar a Ordóñez Pacheco. No leo aquí. A ver, José Carlos Lima, ¿qué son aquellas, qué es aquello, cómo llamamos a aquello que es el resultado del encuentro de dos voluntades destinadas a establecer un catálogo o un plexo de derechos y de obligaciones y hasta en su caso de deberes? ¿Cómo llamamos a esa figura? Luis Carlos. No está Luis Carlos. No está Luis Carlos. Carlos Lima. Y tampoco nos está haciendo saber que no tiene su micrófono porque está mal, porque su teléfono y tal. A ver. Doctor, buenas noches. Doctor. Sí. ¿Quién habla? Sí, doctor, estaba escuchando. José Carlos Lima. Ah, José Carlos Lima, ya. ¿Qué es esa figura entonces? Dígame, José Carlos. Perdón, doctor, si no fuese molestia, ¿me podrías repetir la pregunta? Tienen No que tengo estar buena señal. atentos, estimados diplomantes. A ver, entonces dígame, Rosemary Flora. Rosemary, ¿cómo se llama esa figura? Para esto no se necesita haber estudiado Derecho, ¿no? Que es el resultado de la confluencia de dos voluntades que se encuentran, que coinciden y ambas establecen, vamos a vincularnos bajo este régimen, vamos a hacer esto o esto otro, y vamos a tener estos derechos y estas obligaciones y estos deberes. ¿Cómo se llama esa figura, Rosemary? Rosemary Flora, claros. Segundo día que no asiste Rosemary, ¿ah? Doctor. Sí, ¿con quién habló? José Carlos Lima, doctor. Ya. Sería contratos, doctor. Está bien, un contrato, ¿no es cierto? Entonces, fíjense ustedes cómo esta figura, el contrato, estoy empleando un lenguaje lo más asequible hasta donde yo puedo, porque la mayoría de los asistentes a esta aula virtual no conocen de estas categorías tan precisamente como los abogados. Entonces, en un contrato se vinculan dos sujetos como expresión de sus voluntades, exteriorizan el fuero interno, esa es la voluntad, ¿no?, que se manifiesta y es uno de los elementos, ¿no?, que conforma el contrato, uno de los elementos del contrato. Entonces, como nos ha dicho Luis o José Carlos, efectivamente el contrato tiene un rango normativo. Ahora, hay un error muy frecuente, dice la gente, ¿no? Dice, el contrato es ley entre partes. No es cierto, no es ley, sino que vincula con la fuerza que le atribuye la ley. Eso es distinto, es diferente. No es que sea ley,
sino que vincula, que une, religa, ¿no? Es decir, está relacionando a las partes contratantes como si fuese la ley, con esa fuerza, pero no es ley, ¿no? Entonces, huyamos siempre de las frases hechas, ¿no? Todos somos iguales ante la ley. Mentira, no es cierto. No somos iguales. Carlos no es igual a mi persona. Él tiene su propio mundo, él tiene sus propias vivencias, él tiene su propio tiempo, ¿no? Tiene sus intereses. O sea, que nuestros derechos sean iguales ante la ley, eso es otra cosa, pero no somos iguales. Nuestras individualidades deben respetarse. Entonces, a veces, por simplificar las expresiones, incurrimos en errores de apreciación, porque si todos fuéramos iguales ante la ley, entonces la noción del individuo, su universo propio, particular, quedaría soslayado, y eso no puede ser. No podríamos terminar de entender, les cuento, ni siquiera el acto administrativo, porque el acto administrativo impacta en el patrimonio individual de los sujetos de derechos. Entonces, si no reconocemos que hay un sujeto de derechos que tiene un margen de individualidad, así sea una persona jurídica, ¿no? Entonces, individualiza, es un sujeto de derechos. Entonces, si no vamos a reconocer aquello, entonces mal podríamos comprender siquiera que es un acto administrativo. Entonces, eviten esas expresiones en exceso simplificadas. Bueno, entonces me he detenido en contratos porque en esta parte, en este módulo, nosotros vamos a ver, fíjense ustedes, los contratos que se celebran en las administraciones públicas. Es decir, acuerdos de voluntades destinados a surtir efectos jurídicos que se traducen en, ¿no?, el establecimiento de toda una plataforma, un catálogo de derechos y de deberes y obligaciones. De un lado, y del otro lado, porque es contratos y recursos administrativos, lo que ya lo dije antenoche, lo estamos reiterando en esta oportunidad, ¿no? El recurso administrativo por excelencia en el ámbito de la contratación estatal. ¿Cómo se llama ese recurso, Miguel, Nemesio Miguel Huancam? ¿Cómo se llama el recurso previsto en las normas básicas de contratación, bienes y servicios, etcétera, el decreto 181? ¿Cómo se llama ese recurso? Doctor, buenas noches. Creo que se llama recurso de impugnación. Muy bien, recurso administrativo de impugnación. Entonces, el recurso administrativo de impugnación, ¿contra qué se opone? Contra lo hemos dicho hace unos instantes, contra un acto administrativo. Eso, duden de su nombre, duden del nombre de su ex o de su crush, pero no duden que la impugnación administrativa, ¿no?, los recursos administrativos se interponen, se deducen contra un acto administrativo. Ahora, que ese acto administrativo, o sea, la resolución de adjudicación, la resolución administrativa que dio por aprobado el DBC, la resolución administrativa que no sé qué, ya, pero es acto administrativo. Entonces, por eso es que es importante que nosotros veamos aquí en la pirámide dónde están ubicadas esas categorías de las que aquí estamos haciendo mención. Contratos, dentro de la variedad de todos los contratos que hay contratos de todo tipo, ya ustedes saben, contratos desde aquellos que nosotros todos los días celebramos, porque la gente cree que un contrato es algo muy formal, hay que ir donde un abogado, luego donde un notario, y toda esa parafernalia que los abogados nos tienen reservada para hacernos más ingrata la vida. No, desde el momento en que subimos a un minibús, estamos nosotros realizando o celebrando un contrato de prestación de un servicio, de transporte público en este caso, ¿no? Desde el momento en que nosotros adquirimos un par de golosinas en el kiosco de la esquina, ese es un contrato de compra-venta. Alguien que está comprando un pesito de cigarrillos,
¿no? Podrá parecerle que lo menos formal es eso, pero está en un contrato de transferencia. Adquiere mercadería de consumo por parte del usuario y hace el pago del precio acordado o el precio fijado. Entonces, nosotros vivimos contratando. Ahora, dentro de un gran número de posibilidades de contratos muy complejos, contratos, por ejemplo, de colaboración empresarial, en que se establece cómo han de operar, por ejemplo, cómo ha de operar la transferencia de tecnología, un contrato de know-how, o, por ejemplo, un tratado, un acuerdo entre países, ¿no? Entonces se dice las partes contratantes, porque es también un contrato. Entonces, dentro de la inmensa variedad de contratos, nosotros estudiamos los contratos que celebran las administraciones y en Bolivia en el marco de lo previsto de las normas básicas según el decreto aprobadas según el decreto 181. Por si acaso tienen ustedes que tener las normas básicas, la versión última, la que está en vigencia, ¿no? Y es la que pueden bajarse ustedes desde el Ministerio de Economía. Yo le llamo las normas básicas en azul. ¿Cuáles son las normas básicas estas? A ver. ¿Se ve o no se ve? ¿Se ve o no se ve? No se ve, doctor. Estas son las que tienen que tener. No confundan con otras. Yo desconfío mucho porque algunas veces me he llevado chascos y muy desagradables, ¿no? Por confiar en disposiciones de esas que venden en las esquinas. Por lo menos en lo que toca a las normas básicas, esto es gratis. Bájense del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, está en color azul, y allí tienen el decreto 181, ¿no? Y disposiciones conexas que vienen a complementar esto, ¿no? El decreto 1497, el manual de operaciones del SICOES. Ustedes tienen un módulo en que tienen que manejar el SICOES, entrar a la ventanilla virtual, el reglamento del RUPE. ¿Qué es RUPE? ¿Qué es RUPE? Grecia, Adriana. Doctor, no me acuerdo el nombre completo del RUPE, la verdad, no podría responder. Registro único de proveedores del Estado, creo que es. Único de proveedores del Estado. Registro único de proveedores del Estado. Entonces, aquellos que hacen provisión de manera periódica, frecuente al Estado de ciertos servicios o de ciertos bienes, entonces tienen que obtener un registro, tienen que estar inscritos en este registro, no es algo del otro mundo, ¿no? Y claro, a ese registro uno accede con una clave y entonces la contratación se facilita. Se facilita además en cuanto se transparenta, porque va a quedar eso, el contrato, por lo menos los antecedentes o el resultado, los documentos más importantes no se verán, pero por lo menos el resultado, la adjudicación del contrato, ha de salir en la ventanilla de SICOES y yo como proveedor del Estado no voy a aparecer allí, consignado. Entonces, ustedes van a ingresar a la ventanilla SICOES siguiendo justamente lo que su docente les enseña en su manual de operaciones. Por eso es que estas normas básicas tienen que ser estas, las que, como aquí están viendo ustedes, son en color azul. Bueno, volveré nuevamente a mi pirámide. Entonces, por eso es que en la pirámide tenemos que tener muy clara la idea, este es nuestro sistema de fuentes. En nuestro sistema de fuentes de la contratación estatal, tenemos que tener presente la Constitución, ley, todos los reglamentos, entre ellos, lógicamente, que a nosotros más nos interesa ver a profundidad las normas básicas de contratación y la administración de bienes y servicios. Entonces,
Ese es un reglamento. Y por supuesto los contratos. Eso han venido ustedes a estudiar. Entonces, cuidado con suponer. No, pero ¿para qué vamos a hablar de la Constitución? Y aquí he venido a ver cómo va a ser, tiene que contratar. Señores, si ese fue el pensamiento, se equivocaron. Hay unos cursos de actualización que hace la Contraloría, ¿cómo se llama? Son los cursos de CENCAP, y que son dictados por unos auditores y dan en 4 días, les actualizan sobre los montos y punto. No hacen un análisis, ¿no?, de manera integral sobre cuáles tienen que ser las disposiciones, porque estamos viendo esta pirámide, porque les cuento que para entender cómo opera y cómo operamos ese contrato, cómo se tiene que adjudicar en una licitación al proveedor que ha calificado mejor, cómo se tienen que exigir ciertos requisitos. No bastan las normas básicas, no es suficiente, ni siquiera es el punto de inicio. Con eso les digo todo. Tienen que tener nociones desde la Constitución, porque allí hay principios que van a aplicarlos en su momento en sus oficinas, o si ustedes están asesorando a algún proveedor, a alguien que tiene su RUPE. Entonces, tienen que conocerlas. Ahora, podrán decir, bueno, pero es que ese es el tema de los abogados. Yo soy economista, yo tengo que ver ciertas fórmulas. No, yo soy administrador, yo tengo que ver otro tipo de cosas. No, yo soy el contador, y por lo tanto yo me ocuparé pues del pago de los impuestos cuando haya que pagarlos, que eso lo vea el abogado. Esa es una manera muy pobre de ver las cosas. Por supuesto que el abogado ha de ser quien asuma la mayor responsabilidad, pero en su caso, ¿qué tal? Ustedes tienen que presentar un informe a su superior, ¿no?, y tienen que hacer referencia a las disposiciones, y no pueden contentarse con hacer referencia a las disposiciones contenidas en el decreto 181, porque, a ver, si finalmente están trabajando en una entidad pública que viene desde hace varios años atrás, desde hace algún tiempo atrás, viene realizando periódicamente contrataciones, ¿cuál es la norma que se aplica? A ver, le vamos a preguntar a Claudia Mónica. ¿Se aplica las normas básicas o qué norma aplicamos? Se aplican las normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios. Preferentemente, ¿qué aplica usted en su entidad? El sistema de administración de bienes y servicios. Ya, eso está en las normas básicas, pero ¿acaso no tiene un reglamento específico en su entidad? Tiene, ¿no es cierto? ¿Usted está prestando servicios en alguna entidad, Claudia? Bueno. En una entidad pública, el doctor. Ya, entonces, su reglamento específico. Miren ustedes cómo a veces no tenemos muy presente esto. Incluso por encima, con más importancia, con mayor trascendencia, con preferencia aplicativa, el reglamento específico de su entidad. A continuación, sus normas básicas, lo que ya usted me ha hablado, por supuesto que eso está muy bien, ¿no? Pero su reglamento específico. Ahora, ahí no acaba la cosa. También tendrá que hacer referencia, en su caso, a lo que dice la ley del procedimiento administrativo, ¿no?, para algún caso también especial. Y finalmente a la Constitución. Pero el orden en las referencias va, en primer lugar, no es la Constitución, en primer lugar es el reglamento específico, en segundo lugar, las normas básicas, en tercer lugar, lo que dice la ley del procedimiento administrativo, que recoge un catálogo de principios, y desde luego, acompañando a todas estas disposiciones, la Constitución. Entonces, esa es la manera de apoyar lo que ustedes van a decir, van a expresar, van a manifestar, van a valorar en algún informe cuando necesiten sustentar sus criterios en disposiciones que estén vigentes.
Entonces, que no se les olvide de aquí nunca más. Yo he escuchado a algún director jurídico y me ha horrorizado. No. Primero la Constitución, después la ley. Nadie está hablando de la jerarquía de normas, eso ya lo sabemos, por la pirámide de Kelsen, que ya saben que no es pirámide de Kelsen, que es la pirámide normativa, ¿no? Entonces, el criterio jerárquico no es el que establece la referenciación de las disposiciones, sino el criterio de especificidad y de especialidad. Entonces, se aplica especialmente la norma específica, el reglamento específico o especial de su entidad. Por eso ese reglamento tiene que ser compatibilizado con las normas básicas, porque las necesidades en la institución A son diferentes a las necesidades que tengan en la institución B, o por lo menos hay matices. Por eso es que se exige que tengan su reglamentación específica, su reglamento específico en materia de contratación de bienes y servicios. ¿Alguna duda sobre este particular? ¿Nada? No, Claudia, doctor, está bien. Roxana, Todo está bien, gracias. había sido un día particularmente caluroso, ¿no? Alexander Ávila. Alexander Ávila. ¿No está presente? Alejandra Nadia. Tampoco está presente. Seila Amanda. Buenas noches, doctor, presente. Ya, gracias. Jenny Alejandra. Jenny Alejandra. ¿No está? Lisette Jessica. Presente, doctor. Buenas noches. Muy buenas noches. Liz Dioselín. Creo que la vi. ¿Está Liz Dioselín? Sí, estoy, Licen. Ya. Doctor, pasa que Ya. hay inferencia. Más rápida es la voz que el dedo. Demesio Miguel está. José Carlos también está. Milenka Ordóñez, no me acuerdo, la llamé hace un momento. Milenka Ordóñez, presente. María Asunta. María Asunta Ortuño Céspedes. Presente, doctor. Olga Milenka. Buenas noches, licenciado, presente. Buenas noches. Grecia Adriana. Buenas noches, doctor, presente. Sandra Maribel. Buenas noches, doctor, presente. Alberto Saavedra. No está Alberto, nuestro administrador, no está. Si lo ven, díganle que he notado que no estaba presente. Y si no lo ven, no le digan nada. Ya, listo. Entonces no está. Doctor, nuestro compañero Alberto Saavedra le dejó un mensaje en el grupo. Está ¿Ah, sí? haciendo unas pruebas de COVID en su domicilio. Sí. Uy, ay, Dios mío. Ese es retorno. Ya. Entonces, está presente, digamos. Jason Ramiro. Sí, doctor, presente, buenas noches. David Iber. No está. Claudia Mónica Torres, creo que estaba, ¿no? Doctor presente, Claudia Torres. Sí, está bien. 10:27. Luego, Esmeralda Vanessa. Presente, doctor. Buenas noches. Vale, buenas noches. Daniela Claribel estaba. Raquel.
Raquel Velasco Álvarez. Roxana Xiomara. Presente, doctor. El lunes no estaba usted. Franklin. Presente, doctor. Buenas noches. Qué bien. No estaba tampoco Franklin el lunes. Yo les ruego cuidado. Tienen que tener un porcentaje de asistencia mínimo del 80%. Entonces, una falta ya es restarse posibilidades, ¿no? Bueno, entonces, volviendo a lo de nuestra pirámide. Hemos ubicado entonces como sistema de fuentes las dos categorías que hacen al contenido de este módulo. El contrato, los contratos y obviamente como una especie a la que a nosotros nos interesa, los contratos estatales, ¿no? Entonces, ya veremos en unos instantes más que en Bolivia nosotros solemos decir que son contratos administrativos, cuando en realidad no siempre van a ser contratos administrativos. Pero bueno, la norma así lo estableció y no vamos a cambiar las cosas, aunque sí tenemos que hacer notar que hay un error en la concepción que tenemos nosotros en Bolivia. Es el único país en Sudamérica que tiene ese error, los demás países no. Bueno, contratos y en materia de impugnación, recursos administrativos, contratos administrativos. Ese es el idea. Bien. Más abajo, fíjense ustedes que están usos y costumbres. Y luego, fíjense ustedes, ya como si fuera una línea dentada que permite el intercambio de estos que son niveles, incluso a colores, con lo que está más abajo, llamado realidad social y o material. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Nosotros no vemos la Constitución, la ley y el reglamento. Como que no. Yo me he comprado la Constitución y la estoy leyendo. No. Ves el reflejo de lo que en la Constitución se dice que tiene. Lo que tú ves es un libro, es un texto donde hay letras, donde hay grafías, donde hay expresiones que convencionalmente hemos dicho son letras y estas reunidas forman palabras y las palabras forman frases, etcétera, y ahí leemos la Constitución. Ese es el fenómeno de la escritura. Pero, ¿alguien alguna vez vio un acto administrativo yendo por la calle? ¿Cómo está, don acto administrativo? Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien, gracias, señora sentencia. Siga usted y me lo saluda a don contrato. No hay eso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque son construcciones virtuales. Constitución, ley, reglamento, todas estas son construcciones virtuales, son construcciones intelectivas. Solamente las podemos comprender desde nuestra inteligencia. No son palpables como lo que está en la realidad social y o material. Un automóvil, nuestro padre o nuestro hijo o el esposo o nuestro enamorado, la casa donde yo vivo, el paso del tiempo, la enfermedad, el virus. Ya le han tomado fotografías siendo tan pequeño, casi infinitesimal, ¿no es cierto? Hace una bolita con sus cuernitos. Entonces, estas son manifestaciones de la realidad social y o material, el virus de la realidad material, de la realidad social, ¿no? Agrupaciones colectivas. El sindicato de choferes, el colectivo LGTB, un partido político, la Cámara de Diputados. Entonces, esas son manifestaciones de una realidad social. Este mismo curso. Claro, nosotros no estamos viendo virtualmente, pero si volviéramos a las clases presenciales, qué pena que la gente piense que es mejor pasar clases así. En algún momento debieran ustedes pedir que se vuelvan a pasar clases presenciales. No es lo mismo.
No es lo mismo tener la vivencia con el docente. Bueno, ustedes ya lo saben porque han estudiado, la gran mayoría de ustedes han salido, todos en realidad han salido profesionales con el anterior sistema. A mí me apena mucho los chicos como no tienen esa vivencia, ese contacto directo con su docente. Entonces, miren ustedes el mundo del ser, la realidad social y material, y el mundo del deber ser, el mundo del derecho, que yo lo he puesto aquí en colores. Y si ustedes se fijan, hay dibujados con unas flechas, ¿no es cierto? Eso está denotando que desde la realidad social y o material, nosotros operamos o advertimos, ese es el fenómeno jurídico, como desde la realidad social y o material se condiciona el mundo del derecho. Y a su vez el mundo del derecho, el mundo del deber ser, condiciona también a la realidad social y o material. Pero ¿y cómo ocurre esto que usted está hablando? Daremos un ejemplo. Supongamos que un día de esos, una brigada de técnicos y de ingenieros del gobierno autónomo municipal está caminando por la calle Catacora, aquí en la ciudad de La Paz. Es una calle donde hay unas casonas bastante antiguas, del tiempo desde 1800 y de la época republicana, en fin, y algunas están en muy mal estado. Entonces, supongamos que llegan a una esquina y dicen, oye, esto se va a caer cualquier rato. Hay aquí unos palos que han puesto apoyando o sosteniendo las paredes, pero esto se viene abajo en cualquier instante. Este es un peligro. Fíjense ustedes, esa casa, esa vieja casona, esa es la realidad social y material, es una realidad material, es una casona de la época republicana, de 1890, no ha sido cuidada, no ha sido mantenida, y ahora amenaza con venirse abajo, amenaza ruina. Entonces, y además hay una realidad social, hay un grupo de técnicos, se está constatando, van a su oficina y en su oficina emiten un informe al oficial técnico y le hacen saber que en la calle Catacora, esquina Ginebra San Ginés, hay una vieja casona en esa esquina con el número tantos que amenaza ruina. Entonces, desde la oficialía técnica de la alcaldía, se promueve la emisión, digamos, de una resolución administrativa, o podría ser una ordenanza municipal, eso lo verán ellos, la conveniencia de una u otra, por ejemplo, en la que instruyan la demolición del inmueble. Fíjense ustedes que ahora, ¿dónde ya estamos? Estamos en Constitución, Ley, Reglamento, Acto Administrativo, Sentencia. ¿Dónde estamos? Se está emitiendo una resolución administrativa que está afectando a alguien en particular. ¿Qué es eso? Está instruyendo que se demuela el inmueble bajo alternativa de imponerle una multa X por cada día de retraso. ¿Qué es lo que cuál es la parte que aquí estamos viendo que se está poniendo en movimiento de nuestra pirámide normativa? Un acto administrativo. Muy bien, ¿quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Roxana. Roxana Eneros. Muy bien, se ha emitido un acto administrativo y ese acto administrativo está condicionando ahora la realidad social y o material. Va a modificarla. Miren, desde la realidad social y o material hemos excitado la producción de una manifestación del poder público, de un acto administrativo, como nos dice Roxana. Y ese acto administrativo ahora está excitando una respuesta de esa realidad social y o material. Los propietarios del inmueble entonces tendrán que demoler esa vieja casona porque ocasiona un riesgo para los transeúntes. Supongamos que no lo hace. Muchas veces estas viejas casonas, ¿no?, están en un juicio de muchos años porque ya se ha abierto la sucesión,
eran varios los hermanos y ya esos murieron, y sus hijos y sus nietos, y no se sabe, y al final no sabe quién es quién, y entonces se están tramitando 4 o 5 procesos civiles, uno de ellos sucesorio, etcétera. Entonces, hasta que se dilucide, nadie asume la responsabilidad por la casona. Entonces, ¿qué tal? Va otra vez la patrulla o esa comisión técnica, verifica que ha cumplido el plazo, no se ha procedido a la demolición y emiten otro informe. Miren cómo hay actividad administrativa. Y digamos que se emite una ordenanza municipal o una resolución administrativa que señala o que establece que se demolerá esa casona por cuenta del propietario o de los propietarios. Tendrán que pagar en su momento los gastos en los que va a incurrir el municipio paceño para demoler la vieja casona. Y entonces se emite un otro acto administrativo. Y miren, desde el mundo del deber ser, otra vez volvemos a condicionar la realidad social y material, porque volverá, esta vez irá ya un grupo de obreros, una pala mecánica, 2 volquetas, la cuadrilla de obreros ha de comenzar a demoler la vieja casona, etcétera. Entonces, hay una interacción permanente entre el mundo del deber ser y el mundo del ser. Ese es el fenómeno jurídico. Esa es la fenomenología jurídica. Por eso el derecho es algo vivo, no es algo que sea estratificado. Alguna gente cree, y el derecho son fórmulas muertas. Si piensan así, es que no conocen, pues. Es como si yo opinara de cómo juega, no sé, pues, el Atlético de Bilbao, si ni siquiera conozco cuál es la camiseta de ese equipo, yo no puedo opinar. Pero hay gente que opina así alegremente. El derecho no es nada muerto. El derecho, fíjense, por lo menos en el ámbito administrativo, es dinámico, está evidenciando a cada momento esa interacción del mundo del ser con el mundo del deber ser. Muy bien. Aquí hay una flecha blanca a mi derecha. Fíjense ustedes, dice A y dice C. Y es una flecha invertida. ¿Se ve, no? La flecha blanca. Sí, se ve, doctor. Las normas, mientras están más arriba, son más abstractas. Mientras están más abajo, son más concretas. Entonces, mientras más arriba estamos en la pirámide, digamos una ley, que más una constitución, son normas abstractas. No se refieren a alguien en particular. En cambio, cuando vamos descendiendo, ya se va acotando el alcance normativo. Un reglamento ya está destinado a un determinado, aunque, bueno, a un grupo social, a un colectivo social, pero no hay todavía un nombre y apellido. Hasta ahí llega un reglamento. En cambio, un acto administrativo, poco menos que ya da nombre y apellido. Entonces la norma se ha hecho muy concreta. Una sentencia, proceso de divorcio, seguido por Ana María Perales contra José Luis Coronel Salazar, entonces ya son señalados los sujetos de derecho a quienes alcanza esa sentencia, ni qué decir en un contrato, ¿no? Entonces la norma se hace cada vez más concreta. El punto de quiebre está justamente, centren su atención por favor, en reglamento y acto administrativo, porque aquí es donde reside el grueso de la actividad normativa en las administraciones públicas. O mejor aún, las administraciones públicas ejercen facultades normativas emitiendo reglamentos con carácter todavía general, digamos, o en su caso, actos administrativos con un carácter singular. ¿Vieron? Entonces, también celebrarán contratos, pero donde normativamente advertimos la actividad de la obra administrativa está en el reglamento y en el acto administrativo. De hecho, cuando se adjudica una licitación, digamos, a alguien, se ordena que se firme el contrato. El contrato, entonces, no es sino el resultado de un obrar administrativo
y es la consecuencia, si ustedes quieren, la causa final de un acto administrativo específico. ¿Vieron? Entonces, por eso es importante. En los últimos 15 minutos, porque señores, entraron ustedes muy tarde, los hemos esperado, y es una pena que castiguemos a los puntuales para premiar a los tardones. Pero yo les ruego encarecidamente, ¿no?, estén a las 7:30 para que a las 9 podamos retirarnos a descansar. O este viernes no puedan salir a bailar y seguir incumpliendo con las normas de bioseguridad los que salen el día viernes en la noche. Para que se puedan ir temprano, entonces estén a su hora temprano. En los últimos 15 minutos, entonces, vamos a ver, o tengamos presente lo siguiente. ¿Habrá algo que está por encima de la Constitución? Le preguntaremos a un abogado. Por ejemplo, Olga Milenka o Sinaga, ¿hay alguna norma que está por encima de la Constitución? ¿Usted qué dice, Olga? Ilústrenos. Buenas noches, licenciado. Como usted dice, la Constitución Política del Estado está sobre cualquier ley, reglamento, normativa o acto administrativo. Ya. Bueno, esa es una verdad muy parcial, le cuento, Olga, porque si bien la Constitución dice, la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico, sin embargo, la Constitución tiene previsiones, el artículo 14, el 256, que establecen que en caso que haya algún instrumento internacional, un tratado o un acuerdo en el que un derecho tenga más posibilidades de su realización, estoy empleando un lenguaje que sea más asequible y entendible para auditores, administradores, economistas, informáticos, futbolistas, astronautas, en fin, todos los profesionales que puedan estar aquí presentes. Y entonces, si esa norma tiene un rango más favorable para el ejercicio de los derechos humanos, entonces esa norma se aplicará preferentemente a la Constitución. Eso quiere decir, en los hechos, que hay normas que están por encima de la Constitución. Nuestra Constitución no es que se equivoque. Lo que pasa es que hay un sentimiento de orgullo nacional, y no solamente entre los bolivianos, los franceses, por ejemplo, cuando tuvieron que entrar y los italianos a la Unión Europea, para que se puedan aplicar disposiciones internacionales propias de la Unión Europea, con preferencia a sus constituciones, tuvieron que modificar sus constituciones. Tuvieron que modificarlas para que no digan lo que la nuestra dice. O en su caso, la jurisprudencia tuvo que admitir, y de hecho la jurisprudencia boliviana ha admitido, que hay normas en instrumentos internacionales que pueden aplicarse preferentemente por encima de la Constitución. Eso es lo que ocurrió en el célebre caso de la reelección indefinida, que el Tribunal Constitucional boliviano estableció que ese era un derecho humano y que por tanto no se podían aplicar las disposiciones contenidas, en este caso en el artículo 23 o 24 del Pacto de Derechos Civiles de San José de Costa Rica. Esa apreciación, la apreciación que hay disposiciones internacionales que se pueden aplicar preferentemente y que lo dice la Constitución, lo dice el Tribunal Constitucional, lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es cierto, o es cierta. Eso es innegable. Lo que no es cierto, yo por lo menos no comparto, y sé que en las próximas semanas, ya ni siquiera en los próximos meses, va a operar ya el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque es un caso que planteó Colombia.
con respecto a la reelección indefinida en Bolivia. Fíjense ustedes que no se ha vuelto a insistir más en el tema, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a establecer que ese no es un derecho humano. ¿Qué es lo que va a establecer la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Va a establecer, y eso es muy probable, que si bien es cierto que hay normas que se aplican internacionales, que se aplican preferentemente por encima de la Constitución, y por eso la Constitución boliviana incluso lo autoriza, sin embargo, ¿no?, el razonamiento que en ese momento empleó el Tribunal Constitucional no es cierto, no es correcto, no es válido, y va a explicar por qué, Bueno, eso, cuando llegue en su momento, será también motivo de un análisis, ¿no?, pero en el ámbito preferentemente del derecho constitucional. Para nosotros lo que aquí nos interesa saber es que hay disposiciones que están por encima de la Constitución cuando van a ser aplicadas así, preferentemente, lo dice la Constitución, está reconociendo implícitamente o explícitamente que hay normas que tienen un rango normativo superior a la Constitución. ¿Cuándo? Cuando son más favorables para el ejercicio de los derechos humanos. Entonces, esto nos lleva a que tengamos, lógicamente, que admitir que por encima de la Constitución, fíjense ustedes, fíjense en el gráfico, aquí está la Constitución, ese triángulo blanquito, he puesto ahí una línea, y miren, he puesto convenciones. Aquí están tratados, acuerdos internacionales, ¿no?, y que de manera general llamamos convenciones. Para los abogados que están en esta sala virtual, este régimen jurídico es el régimen jurídico convencional. Entonces, hay un régimen jurídico nacional, un régimen jurídico constitucional. ¿Se ve mi flechita, la de mi cursor, cómo está dando vueltas alrededor de la Constitución? ¿Se ve, por favor? Yo sé que Olga tiene una vista de águila y debe ver incluso hasta los pelitos que tiene esta flecha, pero el resto ve que se mueve esa flechita. Sí, doctor. Ya, eso. Ya, bueno, entonces, hay un régimen constitucional y hay también un régimen convencional. El control de constitucionalidad no solamente implica ver si todas estas normas se acomodan a la Constitución, sino también si se acomodan a la Convención. Por eso el control constitucional de este último tiempo, de los últimos 10, 15 años, es un control de constitucionalidad multinivel, así se llama. Miren ustedes, ¿y esto qué tiene que ver con el contrato estatal? Pues resulta que si no se reconoce algún derecho que eventualmente se hubiera establecido en un contrato estatal y agotada la vía de control de constitucionalidad, inclusive recursos administrativos, nos hemos ido al contencioso administrativo o al contencioso, hemos agotado todas las posibilidades en nuestro país, todavía podríamos invocar el régimen jurídico convencional, un control de constitucionalidad ampliado. ¿Qué tal, señores? Sorprendente, ¿no es cierto? Les diré algo que quizás a algunos les puede asustar y a otros no, o a otros quizás les arrancará una sonrisa. En algunos años más se va a abrir el mercado profesional, o sea, de los profesionales en la comunidad andina. Y entonces vamos a poder ejercer en el Perú, en Colombia, en el Ecuador. ¡Ay, qué bien! Entonces yo me voy a ir a Colombia porque a mí me gusta bailar cumbia y la voy a pasar muy bien tomando jugo de coco. Pues les cuento que de la misma manera van a venir colombianos, peruanos y ecuatorianos. Y si nosotros no conocemos estas cosas, nos van a comer. ¿Han visto cómo venden los peruanos aceites de víbora en San Francisco? Son capaces de convencer que con el aceite de víbora vamos a vivir 150 años.
A mí cuando me ven por ahí pasar, señor, cómprase aceite de víbora, con esto va a funcionar como cuando tenía 20 años, perdónenme la vulgaridad, pero eso fue lo último que me dijeron. Y son capaces de convencer. ¿Se imaginan cómo son los abogados peruanos? ¿Cómo son los abogados colombianos? Nos van a comer. Entonces, a ajustarse, señores, en los cursos de posgrado, porque en la medida en que estemos mejor preparados, en esa medida vamos a asumir el reto de un desafío de ese tipo, ¿no? Con respecto a profesionales de la comunidad andina. Entonces, miren ustedes cómo el control de constitucionalidad es un control ahora complejo porque hay varios elementos. Ahí reside su dificultad. Esto ha llevado a que, miren, he marcado aquí una línea punteada en color rojo. Está tocando por la mitad de la ley, ¿no es cierto? Y luego tiene su flechita hacia arriba, aquí a la derecha, aquí también a la izquierda. Y entonces quiere decir que aquí hay una zona normativa que se llama, aquí estoy posicionando mi cursor, que se llama, estoy señalando pues. Bloque de constitucionalidad. Ese es el bloque de constitucionalidad. El bloque de constitucionalidad contempla, por tanto, lo que tenemos en materia convencional, tratados, acuerdos, etcétera, lo que dice la Constitución y lo que dice un grupo de leyes, especialmente las leyes que contemplan cuestiones o aspectos referidos a derechos humanos. También debieran estar consideradas como parte del bloque de constitucionalidad las leyes orgánicas. La ley que establece, ¿no?, cómo la creación del Tribunal Constitucional, cómo funciona el órgano legislativo, el órgano judicial, etcétera, son las leyes orgánicas, ¿no? La ley orgánica de las Fuerzas Armadas, la ley orgánica de la Policía Nacional. Esas normas debieran ser consideradas como parte integrante del bloque de constitucionalidad. No lo digo yo, solamente lo dice alguien como Boris Arias, que es un constitucionalista muy reconocido. Entonces, bloque de constitucionalidad. En el límite entre la ley y el reglamento, fíjense ustedes que he marcado una línea punteada en este color, ¿qué color será este? Celeste, digamos, ¿no? Debiera estar en el límite entre ley y constitución. Y lo mismo, hacia arriba las flechitas, y entonces aquí tenemos una zona más amplia que el mismo bloque de constitucionalidad. ¿Qué se llama esta zona? Se llama, estoy posicionando mi cursor en el lugar correspondiente. Reserva de ley, doctor. Muy bien, zona de reserva de ley o reserva de ley. Simplemente. Esto quiere decir, y la Constitución lo señala, artículo 109 parágrafo 2 o 112 parágrafo 2. Los derechos y obligaciones no podrán ser establecidos si no es a través de la ley. Revisen rápidamente los que están con la Constitución en la mano. Creo que es el 100, a pesar que aquí tengo yo mi Constitución. He pasado a la Constitución. Entonces voy a ver en el 109 o el 102. Uy, me ha adelantado mucho. Les voy a rogar que me tengan paciencia porque han llegado tarde. 112, no. 109, aquí está. 109, parágrafo segundo. Miren, los derechos y sus garantías solo podrán ser regulados por la ley. Pregunta, ¿un impuesto puede ser establecido con un decreto? Respondan, y esto tienen que saber bien, auditores. Hay auditores. No podría, porque... No, doctor. No podría. ¿Por qué, señores?
Porque dice ley, dice una ley tiene que regular todo aquello que se va en las garantías, dice derechos y garantías. No, esa es la respuesta. Muy bien, ¿quién fue el que dijo eso? Franklin, doctor. Caramba, estuviéramos en clases ese rato, yo le extiendo un puro para que fume este día viernes. Correcta. Esa es la respuesta. Es zona de reserva de ley. Entonces un decreto no puede establecer un impuesto. Un decreto no pueden ustedes modificar, ¿qué les puedo decir? Los alquileres. ¿Por qué? Porque estarían tocando derechos y garantías. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Esta es una noción que hace a la forma republicana de gobierno, que es una de las garantías que tenemos para evitar la arbitrariedad del órgano ejecutivo. Porque si no hubiera esta posibilidad, o mejor, esta limitación al ejecutivo, entonces el presidente sería como un rey, como un monarca absoluto del año 1450. Y entonces no solamente podría disponer de nuestro patrimonio, sino que por un decreto podría disponer, ¿no? Este pierde su casa, este queda preso con un decreto, y además señalo con mi dedo. Yo no tengo por qué hacer referencia a cuestiones políticas, porque nada más lejos de mi ánimo, ¿no?, que el convertir la alta cátedra universitaria y en mi curso de posgrado en una vulgar tribuna partidaria. Pero había un conocido político que un tiempo alcanzó muchísima notoriedad, ha muerto, y un día lo filmaron, estaba yendo por la calle, ¿no?, y decía, ¿y ese qué edificio es? Decía, ¿no? Eso es Texaco. Expropiese, señalaba con el dedo. ¿Y eso de más allá qué? ¿No? Es McDonald's, señor presidente. Expropiese, a dedo. ¿Qué estaba haciendo él? Estaba justamente vulnerando la zona de reserva de ley, porque derecho de propiedad en este caso, y sus garantías solo pueden ser regulados por ley o más arriba, o ley o constitución o el régimen convencional. Entonces, esto nos es especialmente importante, porque un decreto no podrá modificar el contenido, por ejemplo, de un contrato estatal, salvo que el contrato estatal haya establecido, ¿no?, que son las cláusulas, hay algunas cláusulas que revelan un poder exorbitante del Estado con respecto a los contratistas, a quienes contratan con él, que esta cláusula podrá ser modificada, si es que de manera unilateral, si es que el Estado así lo considera conveniente, la entidad contratante, etc. Entonces, son cláusulas exorbitantes. Cuando hay cláusulas así exorbitantes, estamos muy probablemente en presencia de un contrato administrativo. Como tarea para este viernes, señores, porque el viernes yo les voy a dejar una tarea ya para ser escrita, como tarea para este viernes, van a revisar los principios que rigen el obrar administrativo. Abogados, ¿en qué artículo de la Constitución se encuentran los principios que rigen el obrar administrativo? ¡232! Nunca más se olviden. Miren cómo son las cosas, ¿no? Sabemos. No les echo la culpa a ustedes, queridos colegas, porque la formación en las facultades es demasiado poca. No sé, ni me interesa saber quién fue su docente en Derecho Administrativo, pero esto era lo mínimo que podía haberles dicho. Van a revisar el 232 constitucional. No necesito que escriban nada. Simplemente revisen. Esta noche, a tiempo de dormir, ¿no?, echen una mirada a su constitución y vean en la ley del procedimiento administrativo, ley, vean los principios, artículo 4, son principios que rigen el obrar administrativo. Y revisen también
¿Dónde está? En sus normas básicas, ¿qué artículo es el que recoge los principios que rigen la contratación estatal? ¿No han visto? Yo creo que eso han visto, me están tomando ustedes el pelo. Cuando han visto su primer módulo, han tenido una aproximación a lo que son las normas básicas. Y fíjense ustedes, niveles y atribuciones, más adelante. Bueno, les dejaré, revisen los principios que tienen específicos en la contratación estatal. Entonces, sí, ¿qué artículo había sido? No les diga, que lo busquen, Entonces, lo que van a hacer es simplemente ver que principios están en la Constitución, están en la ley y están, digamos, en las normas básicas. Quizás van a encontrar a lo sumo un par de nociones más que principios, pero ya es más que suficiente para que vean cómo los principios están encadenados unos con respecto a otros. Y miren que me estoy quedando corto, porque si habláramos de principios, tendríamos que ver también los principios, ¿no?, ético-morales que están en el artículo 8 de la Constitución. Si yo quisiera ser verdaderamente completo e integral en la manera de exponer cómo se aplican los principios, tendría que hacer esta referencia. Señores, muchas gracias por su atención. Hasta el día viernes. Ya tienen ustedes una tarea. Vean ustedes qué es lo que les corresponde para el día jueves, para el día de mañana, que tienen libre y no tienen una clase presencial. Yo les aconsejo que revisen, en este caso, ¿no?, hay algún video grabado, inclusive sobre una de estas, sobre las clases que nosotros estamos llevando adelante, de gestiones pasadas, por supuesto. Muchas gracias por su atención y que tengan ustedes una feliz jornada de descanso. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Buenas doctor. noches, doctor. Hasta el viernes, doctor. Hasta el viernes. Ya termina, mi amor. Ay.